El librero. Graciano, el joven moreno de gafas redondas, había acudido a un remate de biblioteca de difuntos para surtir una pequeña librería instalada en un puesto de mercado del Parián. Sobre las largas mesas se apilaban los ejemplares que sus dueños, a causa de la muerte, habían dejado atrás. El joven era de temperamento nervioso y se movía entre las torres de libros tan tenso como una cuerda a punto de reventar. Con las manos inquietas eligió los títulos que consideraba más populares, los que estaban mejor encuadrados y tenían letras doradas. La mayoría de las veces sus clientes se dejaban llevar por las apariencias. Desechó los volúmenes maltratados, lo que había perdido algunas páginas y los que carecían de portada. Llenó dos baúles con dramas, comedias, calendarios, crónicas de viajes, folletines, estampas costumbristas y devocionarios. Al llegar al puesto, cubierto por techos de tejamanil, fue acomodando los ejemplares recién adquiridos con las repisas con verdoso gozo. Poco a poco se iría enterando del contenido de cada uno para contarles a los clientes episodios emocionantes o transmitirles algunas de las enseñanzas con el fin de motivarlos a desembolsar algunos reales. Le llamó la atención un título: Engranajes, péndulos y minuteros. Abrió el ejemplar. Olía humedad. Desubicó en la primera página. Apareció un exibris, un grabado de un reloj francés rococó, acompañado del nombre del propietario, don Félix Aranda. Se conmocionó con dedos nerviosos. Hojeó el polvo de las páginas, vio anotación en el margen y palabras subrayadas. Aturdió, cerró de golpe del libro y desplomó sobre un banco y dejó que un recuerdo entuviera su mente. Hacía ya más de 5 meses que había llegado con don Félix, Aranda, un reloj de bolsillo que le había dejado en herencia a su amado abuelo, quien, además de criarlo, le había enseñado las claves del oficio de librero: adivinar la antigüedad de un volumen a través del olor, recorrer los índices como quien explora una nueva tierra, acariciar portadas y lomos con la sensualidad del que toca la piel amada. Don Félix era un anciano relojero, cuyo taller estaba en la planta baja de su domicilio, y Graciano no dudó en visitarlo tras descubrir que las manecillas del reloj de su abuelo no se movían. El artefacto era de oro y estaba adornado con rubíes, por lo que don Félix no pudo ocultar su asombro. Lo colocó sobre el mostrador, abrió la caja y, tras observar las pequeñas piezas interiores, le informó que el desperfecto quedaría arreglado en una semana. Graciano solía llevar a todas partes, era su posesión más preciada. Decía que su tic-tac eran los latidos del corazón del abuelo y que, llevándolo en el bolsillo del chaleco, sentía que el anciano lo acompañaba. Impaciente por recuperarlo, acudió al octavo día a la relojería. Don Félix, consternado, le explicó que el reloj había desaparecido. Era la primera vez que sucedía algo así, pues solía ser extremadamente cuidadoso. Quizás algún cliente o alguien de la servidumbre se lo había robado, pero no tenía ninguna evidencia. Necesitaba tiempo para aclarar la cuestión. Lo que sucedía en el taller no es mi incumbencia, dijo Graciano alterado. Le traje mi reloj y su obligación es de regresármelo. ¿Cómo sé que usted me cuenta es verdad? Me ofendo, señor. Nunca miento. En cuanto aparezca el reloj, le aviso. Devuélvame mi reloj, aulló desesperado el librero, dando un golpe con un puño sobre el mostrador. Dame tiempo, se lo ruego, dijo don Félix cada vez más pálido. Ya le expliqué. Graciano recorrió con la mirada los estantes donde el hombre aplicaba leontinas, recuerdas, herramientas, manecillas. De pronto creyó vislumbrar en un cajón entreabierto la carátula de su propio reloj. Con que no lo tenía, ya lo vi, furioso. El librero irrumpió en el pequeño espacio del relojero para recuperar su pertenencia. Sin embargo, al comprobar que la carátula no era la suya,
Se dedicó a buscar su reloj dentro de los cajones con su insolente rudeza, provocando la caída de péndulos, segunderos, carátulas y pinzas. Don Félix, desesperado, le rogó que se detuviera. No obstante, Graciano continuó buscando sin piedad. Con temor a que el cliente arremetiera contra él, el anciano tomó un martillo y amenazó al intruso. «Salga de aquí». El librero intentó arrebatarle el martillo aplicando tal fuerza que don Félix fue a estrellarse contra una vitrina y encajarse un pedazo de vidrio largo y filoso en el cuello. Al ver el cuerpo inmóvil sobre un charco de sangre, salió despavorido del lugar. ¿Me escucha? Estoy buscando algún libro de comedias de algún autor español. La voz de un parroquiano obligó al librero a regresar al presente. Graciano buscó el libro en los estantes, pero no lo halló. La evocación de aquella muerte lo había hundido en pesadumbre absoluta y se perdió entre las hileras de los libros. Miró los volúmenes recién adquiridos en el remate e imaginó que lo atacaban, lo ahogaban, lo oprimían. Los días siguientes equivocó títulos, se perdió en el laberinto de las ediciones. Habían pasado 5 meses de aquel fatídico accidente y no lograba deshacerse de la culpa que le oprimía el pecho. Una mañana se acercó una mujer con un vestido negro y un sombrero desgastado. ¿Usted es el señor Graciano? Sí, ¿qué se le ofrece? Estoy para servir. Soy la viuda del señor Aranda, el relojero. Graciano sintió que unas manos malévolas lo empujaban al vacío. Vengo a devolverle esto. ¡Mi reloj!, exclamó atónito. El librero lo tomó con cautela, como si el objeto fuera a quemarlo. Pero no entiendo, señora, ¿cómo supo que era mía? Preguntó, temeroso de que la mujer fuera a culparlo de la trágica muerte de su marido. Tiene grabados sus apellidos y su oficio. No es difícil hallar un librero en esta ciudad. Casi todos están aquí, en el Parián. Heredé este tesoro de mi abuelo, dijo, estremeciéndolo contra su pecho y luego colocándolo cuidadosamente dentro de un pequeño cofre. Pero no está perdido. No me lo va usted a creer, pero hace unos días, cuando al fin me animé a empacar las cosas del taller, encontré su reloj en el fondo de un cajón, explicó la mujer sin poder contener el llanto. Cálmese, señora. ¿Cómo fue a dar ahí? No lo sé. Si viera lo angustiado que andaba Félix cuando lo perdió, no podía ni dormir, dijo la mujer, sacando un pañuelo de una manga para secarse las lágrimas. Está muy pálida. He pasado días en cama. El dolor enferma. Gracias, señor, gracias. No, la muerte de Félix ha sido lo más terrible que me ha pasado, sobre todo por la forma en que murió. ¿Cómo?, inquirió el librero sin voz, imaginando que había llegado el día del juicio y que sería condenado. Atravesando por un vidrio, dijo ya sin aliento. Le cuento, me encontraba en mi habitación cuando escuché un estruendo. Apresurada bajé y me topé con una escena. Siga. Félix estaba tendido en el piso sobre una enorme mancha de sangre, con un pedazo de vidrio enterrado en el cuello. ¡Qué barbaridad!, exclamó Graciano, fingiendo sorpresa. ¡Qué injusta es la vida! ¿No le parece un accidente estúpido? Fue obra del diablo, señor Graciano. Seguramente fue obra del diablo. Si usted lo dice, dijo el librero, sintiendo que la culpabilidad lo carcomía. La mujer se despidió y se alejó cabizbaja, oscureciendo el camino con su luto. Graciano hubiera querido alcanzarla, confesar que él era el quien había acabado con la vida del relojero. El relojero no lo hizo. Se desplomó sobre una silla. Se había librado de una denuncia grave, pero no de los rigores de su propia conciencia. Al menos había recuperado el precioso reloj del abuelo. Quiso admirarlo y lo sacó del cofre donde lo había guardado. Abrió la tapa de oro, guarnecida con rubíes, y se alegró. Sin embargo, no escuchó su tic-tac. Las manecillas seguían detenidas.